La presente ponencia se tiene por título Un ejemplo exitoso de la aplicación de una política de reforma educativa nacional, la extensión del tiempo escolar en Chile. Entonces, la reforma en los años 80 en Chile fueron pues inicialmente reformas de tipo económico y administrativo para fomentar la competencia entre instituciones educativas por obtener más estudiantes, la subvención dada por el Estado por la asistencia de los estudiantes a las escuelas se usó para ajustar la demanda y la oferta, debido a que hubo una reducción nacional en Chile del gasto educativo. Entonces, en los años 80 vimos varias acciones que desembocaron en un sistema educativo tan bueno que tiene resultados semejantes al promedio de los países de la OECD en pruebas estandarizadas PISA. Entonces, pues en estos años 80 lo que se hizo es que hubo incentivos estatales, los famosos vouchers, que básicamente son pagos por parte del Estado, una subvención estatal, por cada alumno que asiste a una institución de educación privada. También en los años 80 se empezó a ver la descentralización del sistema con un cambio de control ministerial hacia los municipios en aspectos como la contratación y la administración de los recursos en las escuelas. Y pues también en los 80 hubo un principio de financiamiento compartido entre las municipalidades y las familias que aportaban un copago, pero solo pues se dio para escuelas de tipo privado subvencionado. En cuanto pues a los recursos económicos, también algo importante fue que en los 80 hubo una liberalización del mercado laboral, de modo que los profesores ya no eran parte del cuerpo de servidores públicos, sino que eran pues servidores privados. Entonces, estos son como los orígenes de pues, la gran reforma que hubo en los años 90. Algo importante en los 80 es que pues, implementaron algunos elementos claves de reforma pedagógica, como modificaciones curriculares y la introducción de un sistema de evaluación al estudiante. En estos años 80, pues algo importante fue la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la LOCE, del año 90, que es básicamente el origen de cómo se articula hoy el sistema educativo chileno, donde por ejemplo se tiene una media que está dividida en dos tracks, uno que es media de aprendizaje generales o media humanística, que son pues 2 años, los años 11 y 12, y también pues una enseñanza más de tipo técnico profesional, que también sería para los años 11 y 12. En ambos tipos de enseñanza, la científica humanista y la técnico profesional, se comparte pues un core común que son 2 años de formación general. Bien, en los años 80 pues también aparece algo muy importante que es el programa de evaluación del rendimiento escolar o PER, que pues evalúa los aprendizajes en básica primaria, pero que luego evolucionaría en un sistema actual de información y evaluación y medición de la calidad de las instituciones escolares, que es lo que hoy en día se llama CIMSE, que se aplica en los grados cuarto, octavo, décimo y doceavo. Bien, ya pasando pues a los años 90, entonces en los 90 se llega a una inversión mucho mayor en educación, hay muchos más recursos. Y esto se traduce en algo que fue muy importante y muy clave para la jornada escolar completa, que fue la aparición de programas focalizados, que son solo para algunas escuelas, y programas generales, que son apoyo técnico y profesional para todas las escuelas. Y por allí se empezó pues en la reforma del sistema educativo completo. Entonces, en los 90 pues hay varios hitos importantes, por ejemplo, la ley 19.532 del 97, que es la misma ley de aparición de la jornada escolar completa, genera un fondo de becas para que las familias que no pueden pagar los copagos puedan hacerlo y sean partícipes de la educación subvencionada por el Estado, que pues se conoce que es de mejor calidad que la educación pública o municipal. En los 90 pues también aparece una ley de financiamiento compartido en el año 93, donde se busca pues que el subsidio fiscal se acorde a los recursos que tienen las familias. Entonces la idea era emparejar demanda con oferta. Y a partir de esta ley pues lo que pasó fue que más familias empezaron a pagar copagos. ¿Mm? Pero pues esto sirvió para financiar pues al sistema educativo. También pues hubo algo pues no muy esperado y hubo un crecimiento del 32% en la educación pública, perdón, privada, financiada por el Estado.
Pero entonces al haber este aumento en esta matrícula, también se presentó un fenómeno que hoy en día pues tiene efectos en la educación chilena, que es la segmentación o segregación del mercado educativo chileno, donde los estudiantes de más bajos recursos se restringen a matricularse en las instituciones públicas y los de media y alta se van para instituciones privadas o instituciones subvencionadas por el Estado. También pues en los 90 hubo muchos cambios con la parte, que esto es algo muy esencial, muy importante, hubo muchos cambios con respecto a el desarrollo docente. Entonces los docentes pasaron de ser, de estar cobijados por el Código del Trabajo, o sea, pasaron de ser empleados privados a un nuevo estatuto docente que fue la Ley 19.070 en el año 91. Bien. Otro aspecto importante en los resultados educativos chilenos consiste pues en la reforma pedagógica que empezó en los 90 y que pues tiene su plataforma en la jornada escolar completa que aparece en el año 97. Entre esos hitos pues relacionados ya con lo pedagógico aparece la ley 19.410 del 95, que es también otro nuevo estatuto docente, pero pues que conlleva algo nuevo, por ejemplo, un sistema nacional de evaluación del desempeño, eh, que básicamente lo que busca es premiar a las instituciones por su progreso anual. ¿Mm? No tanto compararlas entre ellas, sino a cada institución compararla consigo misma, cómo va progresando, y teniendo en cuenta los factores socioeconómicos y características del entorno que pueden afectar los resultados de los estudiantes para una institución en particular. También pues, se buscó mecanismos de supervisión técnico-pedagógica y programas de apoyo focalizados. Esto fue bien importante para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Y se desarrollaron planes anuales de educación municipal que eran elaborados entre la comunidad y las municipalidades, donde se explicaba cuáles eran los gastos, los insumos que se requerían para la formación dentro de las municipalidades. Bueno, entre los programas focalizados aparecen muchísimos programas en los años 90. Por ejemplo, el programa Nuevas Escuelas, que básicamente apoyó a las escuelas que estaban en el 10% inferior de resultados en pruebas estandarizadas para básica. También apareció un programa llamado Mese Media y Mese Básica, que era de mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas de la primaria y pues de la media. Y también pues pasantías para los profesores en el extranjero, profesores de escuela, iban al extranjero a sus pasantías. El proyecto Monte Grande de mejoramiento de la calidad, proyecto Enlaces que pues ha sido muy famoso, muy conocido por el desarrollo de los aprendizajes relacionados con las TICs, tecnologías de la información y las comunicaciones, y también pues muchos programas de fortalecimiento docente. En los 90, otros hitos también importantes y que fueron fundantes para la ampliación de la jornada escolar incluyen la Comisión Nacional para la Modernización de la Educación Chilena en 1995, la jornada escolar completa que aparece en el 97, la reforma total pues al sistema educativo con la Ley del Desarrollo Profesional Docente, una nueva ley en el 95, la Ley 20.903, y algo supremamente importante que fue el nuevo currículo de educación básica que apareció en el año 96 y el nuevo currículo de la educación media que apareció en el año 98. Entonces la jornada escolar tiene toda esta base, todo este fundamento desde los años 80 y los 90, y en los 90 pues fue una de las últimas intervenciones educativas que se hizo. Implicó una inversión de alrededor de 1.500 millones de dólares, amplió el tiempo de formación a 8 horas pedagógicas diarias, 38 para la básica, 42 en la educación media. Inició con 3.000 establecimientos, alrededor de un 15% pues, de la matrícula total del país. Su ejecución se hizo por medio de una ley de la República, la ley 19.532 del 97, y la reforma de la jornada escolar pues, se financió a partir del IVA por orden del Ejecutivo. Este nuevo programa de extensión de la jornada se acompañó pues, de reformas curriculares como las que ya mencionamos, el nuevo currículo de educación básica del 96 y el de educación media del 98, nuevos programas de estudio desarrollados por el MEN y también pues, por los colegios que pues, tenían la libertad de desarrollarlos desde el año 2003. Y también pues, la aparición de 4 leyes educativas, entonces una reforma a la Constitución que amplió la educación básica a 12 años, el estatuto docente pues, que incluye el sistema SNET, del que ya hablamos desde el 95, la ley de financiamiento compartido con los incentivos tributarios a las donaciones para educación
y pues el copago por parte de las familias y el estatuto docente pues del año 91. Entonces, en conclusión, toda esta historia, todas estas reformas y la experiencia chilena pues nos enseña que las reformas educativas requieren un fuerte apoyo político y económico, una comunidad académica que permita monitorear y estudiar su impacto. Por ejemplo, en Chile muchas universidades hicieron estudios con relación a la educación básica, a la educación media, y a partir de ahí se fundaron programas para mejorar la calidad de la educación. También se necesita una articulación con otras políticas, programas y acciones. La jornada escolar no nació en un vacío, nació después de que se implementaron muchos programas focalizados y universales. Sobre este último punto, también es evidente pues, que a partir de casos chilenos se requiere un foco no solo en la cobertura y la equidad, sino un enfoque también en la calidad educativa, unos recursos económicos y financieros apropiados y una gestión escolar que favorezca el desarrollo de las competencias de los estudiantes. En comunicación personal con el Ministerio de Educación, ellos nos informaron que el componente más importante de la jornada escolar completa en Chile fue la gestión que hicieron las instituciones educativas, ya que ellas tenían la autonomía de adaptar y apropiarse de los programas y de la reforma. Ellos decidían qué materias selectivas implementar, qué hacer con las horas extendidas de clase, cómo aplicar el currículo único nacional. Entonces, la gestión fue pues, muy importante, lo más relevante, la gestión a nivel de cada escuela. Bien, otra conclusión es que a nivel pedagógico, un aspecto importante de la reforma chilena consistió en el desarrollo profesional docente. Esto es clave para la transformación y el paso a una jornada escolar única. Por ejemplo, los incentivos SNET por buen rendimiento de desempeño de la escuela, la formación profesional, el escalafón docente y el marco de la buena enseñanza. También pues el desarrollo de un currículo único nacional y una evaluación que es pertinente a este currículo, las pruebas CIMSE, que son pruebas estandarizadas de básica y media. Otro aspecto importante para la reforma educativa aprendida de la historia chilena es la importancia de la concertación nacional en torno al tema educativo. Sin apoyo político, ninguna reforma educativa progresa. Es clave también el empleo de programas generales y programas específicos para apoyar al sector educativo público. Asimismo, la implementación de asesorías técnicas a las instituciones de bajo rendimiento y fijar metas de calidad educativa que sean justas para las condiciones sociodemográficas de las escuelas. También la experiencia chilena pues enseña que el sistema educativo debe evitar que se genere segregación, es decir, que los estudiantes de menores recursos no queden aislados en la educación pública, sino que puedan, por ejemplo, acceder a colegios por concesión, a colegios privados. Y se debe privilegiar la integración social en todos los colegios. Bien, entre las referencias básicas de la presente ponencia pues está pues, la historia muy completa que nos presenta Christian Cox del año 2003 sobre políticas educacionales en el cambio de siglo, la reforma chilena. También pues el documento de Cox de los 160 años de educación pública, la historia según el Ministerio de Educación de Chile, y muy importante pues la investigación que realizó Rosas y Santa Cruz en el año 2013, dime en qué colegio estudias y te diré qué coeficiente intelectual tienes, donde nos habla pues de la segmentación social en las instituciones educativas chilenas y cómo esto puede generar ventajas y desventajas en las habilidades de los estudiantes. Muchísimas gracias.